para escribir, ¿no? Se pone como capas y más capas y se genera un personaje supuestamente despojado y honesto que es insostenible en la vida real, o sea, algo así solamente es posible en el papel. Yo sí creo que la escritura, y sobre todo la escritura que emplea estos códigos, ¿no? La escritura de este formato, supuestamente que está escrita en primera persona, que parte de la experiencia, porque es absolutamente real, que parte de la experiencia y buena parte de las cosas que están contadas ahí sucedieron o las vi o son, digamos, como parte del espectro de lo real, si se quiere. Pero yo creo que el personaje es una construcción siempre. O sea, yo no podría decir que ese personaje soy yo o que eso es un calco de mi vida, para nada. Trato, digamos, como justamente creo que la habilidad, si hay alguna, es tratar de simular eso y de simularlo bien. Pero por supuesto que es una mentira, como la literatura. O sea, escribir un poco es eso, es tratar como de elegir herramientas que te permitan construir algo lo suficientemente creíble como para que alguien, digamos, se meta en eso, se emocione y diga, wow, esto no me lo está contando porque le pasó a ella solamente, sino porque también me está pasando a mí. Un poco lo que decía Diana antes, que me parece el mejor halago posible, es cuando uno se siente como no solo convocado, sino como parte de lo que te están contando. ¿No? Y entonces yo creo que ese es como el mérito de la literatura, definitivamente. Y cuando hay algo que se parece a esto que estoy diciendo, uno consigue, aunque sea en una mínima expresión, eso creo que ya es un triunfo. Pero insisto, es una construcción. El personaje es un personaje. Sí, es muy interesante. De hecho, lo que te decía Diana, tuvimos una charla el domingo entre nosotras para comentar el libro y si algo era común entre todas es que estábamos siempre, constantemente en tus escritos nos estabas apelando a nosotras mismas y mirando a nuestro alrededor también, ¿no? de nuestras propias historias. Y me parece muy interesante esto de que siempre hay la creación de un personaje, ¿no? aunque se hable desde la primera persona. Hay una compañera que nos ha podido conectar y nos había dejado aquí una pregunta, así que te la transmito. Ella quería saber qué te inspiró a empezar a escribir y qué autores o autoras podrías nombrar que te inspiren en tu literatura o en tu crear literario. Yo, o sea, escribir, creo, tengo la sospecha de que escribí siempre, desde que estoy chiquita, me interesa como un mecanismo, digamos, como de expresión, la escritura, ¿no? Uno va eligiendo por dónde canalizar lo que mira, lo que le pasa, en general a mí me interesa la escritura como un mecanismo para sacar más bien lo que me molesta, más que lo que me complace o lo que me satisface de la vida. A mí me interesa más como para casi como para desintoxicarme, un poco poner en un lugar eso que me molesta, que me incomoda. Entonces creo que, digamos, en ese sentido siempre fue algo que me sirvió sin saberlo, sin tenerlo tan procesado. Simplemente lo pongo aquí, ¿no? Y después sí fue un camino muy, muy azaroso y muy intuitivo, porque yo no estaba nada segura de que podía existir un oficio como este, digamos, como que yo podía hacer esto y dedicarme a esto, básicamente por un tema de crianza. Yo soy de un lugar en el que si uno dice esto, te dicen como, bueno, pero este es un hobby, pero estudia algo, con qué te vas a ganar la vida y todo eso que te dicen siempre cuando uno elige este tipo de oficios. Entonces, por supuesto que yo estudié Derecho, estudié después Periodismo, pero todo el tiempo tenía como en la cabeza esto de que yo quería dedicarme a escribir. Y finalmente creo que fue cuando me fui de mi país que también quizá porque uno cuando se va de los lugares que lo marcan, digamos, un poco le saca peso a todas las decisiones. O sea, es como que también pues, supongo que tiene que ver con un momento de la vida en que uno como que está transitando una especie de paso a la adultez y no sé qué, tipo 20 y pocos, pero también tiene que ver con sacarle peso a todo. No importa tanto si no sé, si
si eres pobre, no importa tanto si no te alcanza, ya va a venir, digamos, la oportunidad y como eso, sacarle peso y el oficio mismo, porque también, esto es algo que yo suelo repetir mucho y como que trato de autocensurarme, pero siempre vuelve, y es que yo creo que en Colombia en particular, en ciertos sectores, ser escritor es como una cosa que parece como muy solemne, o sea, como que uno tiene que ponerse una toga y agarrar una pluma, no sé, como para decir, bueno, voy a ser escritor. Y en realidad yo sentí cuando vine acá a Argentina que acá era como todo lo contrario, era como realmente algo que podía hacer cualquiera, hay millones de talleres y los escritores abren sus casas y reciben alumnos y hay unos que les va bien y otros no, pero que no es algo como tan determinante, o sea, y yo siento que eso a mí me sirvió como para lanzarme y decir, bueno, no importa, si sale, sale, si no sale, fue, y sigo intentándole, y eso. Así que nunca fue como demasiado consciente, fue un poco de eso, intuitivo. Y en cuanto a los autores, la verdad es que es una pregunta que siempre es una pregunta dificilísima para mí. Porque a mí me pasa que yo, insisto, yo no tengo una formación de escritora, yo no estudié para ser escritora, yo no hice una maestría en literatura creativa, yo no, o sea, no hice ninguno de esos caminos que ahora son un poco más naturales para quien quiere escribir. Yo fui como descubriendo mis lecturas, o sea, me enteré muy tarde que leí autores que todo el mundo consideraba malos, o sea, es como que realmente fue una cosa más como eso, de ir descubriendo con quiénes me sentía más afín y un poco mis lecturas se fueron dando de esa forma. Entonces yo a veces me agarro como unos amores con unos autores que al día siguiente digo, bueno, no, definitivamente no pasó, no tengo como un canon, o sea, no puedo decir a mí me sirvió tal, 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 sí puedo decir, digamos, libros que yo creo que hay 2 o 3 como fundamentales que para mí me cambiaron también por el momento en el que los leí, porque los libros son experiencias, entonces uno puede que se lea un libro fabuloso en el momento equivocado y ese libro no significa nada en tu vida y lo contrario. Entonces, por ejemplo, para mí fue fundamental cuando descubrí una novelita corta de José Emilio Pacheco, un mexicano, el poeta mexicano que ya murió, que se llama Las batallas en el desierto. Cuando yo leí esa novelita, yo dije, wow, si esto es literatura y esto se puede hacer, yo quiero hacer algo así. Por supuesto, no tenía idea de qué estaba diciendo porque José Emilio Pacheco es como un dios, pero me pareció como súper inspirador eso, como decir, bueno, me gusta. Y después hay un montón de autores que sigo, pero insisto, no me atrevo nunca a decir nombres porque mañana perfectamente puedo decir eso nunca lo dije y dejarla como, no. Qué buena. No, pero una cosa sí quiero decir, y es que en realidad a mí me parece muy importante conectarse con la lectura de placentera. O sea, a uno le pueden decir, lee este autor, y después tú agarras el libro y no te mueve ninguna fibra y no te pasa nada, déjalo enseguida, o sea, agarra otra cosa que te mueva el piso, que te guste. Me parece que suena como súper liviano, pero me parece que es el mejor acercamiento posible a un autor y una lectura. Te tiene que pasar algo con eso, porque hay demasiados libros, Entonces, si vas a agarrar uno que no te da nada, es como que, no sé, búscate uno que te guste, digamos, como los hombres, o lo que sea. Muchas gracias. Venga, pues vamos a dar paso ya a las compañeras. Venga, la primera que va a intervenir va a ser Gisela y ya sí que yo me pongo el micrófono en silencio. Disculpa, yo estoy tomando mate acá porque acá son las 3 de la tarde y no sé, te lo iba a decir. Para tomar algo. Te lo iba a decir que te hizo con la bombilla ya, tomando mate. Una manita ya adquirida. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Creo que todas coincidimos en que tu libro no deja indiferente. A todas nos ha tocado de una manera u otra. Y bueno, yo leí, antes de empezar con primera persona, leí una entrevista tuya para la BBC Latina y, o sea, me sorprende mucho porque, bueno, tú durante todo, sobre todo durante todo primera persona, te vas preguntando mucho sobre la mujer que eres, sobre todo bien teniendo en cuenta, ¿no? Cómo has crecido, cómo rompes también con esos modelos que has tenido en infancia. Y eso, bueno, también con el tema de la religión, ¿no? Que es una cosa que también debatimos muchísimo. Entonces, y bueno, claro, aquí creo que todas tenemos algo en común, que es el tema de
que tú decías que cuando estabas recopilando los relatos para primera persona, que los temas que más se repetían era la pertenencia, ¿no? La identidad, que tú veías, ¿no? Como te habías dado cuenta, ¿no? Haciendo este libro, que sacabas mucho este tema, ¿no? Y es un tema que a mí personalmente me ronda mucho por la cabeza, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo te ha ayudado a ti la escritura para entenderte mejor en este sentido, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos ahora, porque los que llevamos mucho tiempo fuera de nuestro país de origen, ¿no? Llega un momento en que ya como que no estamos ni aquí ni allá, estamos un poco en el camino, ¿no? Figuras identitarias que teníamos, nuestro origen ya no lo tenemos, ¿no? Por estar en el extranjero. Y bueno, que me gustaría saber si te ha ayudado a ti escribir sobre esto también para profundizar, para saber la mujer que eres, la que no quieres ser, el tema de la identidad, de la pertenencia. Me gustaría que me hablases de eso. Sí, o sea, por partes. Primero, seguro que es como mi tema de cabecera y tiene que ver un poco con esto que decías, que bueno, que veo que todas tenemos esto en común y es que no vivimos en nuestro lugar de origen, ¿no? Y eso te cambia la mirada por completo. Te cambia la mirada sobre todo frente a tu lugar de origen. Yo creo que cuando yo me fui de mi país y me pasa algo que creo que le pasa a casi todos los escritores, y es que sus temas terminan siempre siendo temas que te ligan a tu lugar de origen. O sea, uno escribe sobre el lugar del que se fue. Finalmente te vas de un lugar para pasarte la vida escribiendo sobre él, o mirándolo, o analizando, digamos, como conductas y situaciones que te remiten a ese lugar que abandonaste, del que te fuiste. Pero creo que eso no es nada gratuito, porque cuando uno se va de los lugares que le son propios, donde naciste, donde te criaste, o los lugares donde sientes que tienes más cercanía, lo que gana con la distancia siempre es perspectiva. O sea, uno se aleja y gana perspectiva. Eso quiere decir que como que afilas la mirada y puedes ver mejor aquello sobre lo que quieres hablar, o de lo que quieres dedicarte, o lo que quieres escribir, o básicamente lo que quieres tener claro en tu vida. O sea, no solamente, digamos, yo sé que no todo el mundo escribe, o sea, pero a veces el mismo ejercicio te sirve para tener cosas claras en tu vida. Cuando uno se va y mira con esa distancia, gana perspectiva, puede identificar mucho mejor los contornos, los temas, las taras, los vicios, todo lo que te remite a tu lugar de origen, y de ese modo clarificarlo. Entonces, en ese sentido, a mí la distancia me ha servido mucho para clarificar qué es lo que me molesta, o qué es lo que me, digamos, expulsa, violenta, o lo que me sigue conmoviendo de ese lugar sobre el que escribo, que básicamente es un lugar que esté nominado o no en mis textos, es mi lugar de origen. Y con respecto al tema de la pertenencia, también me parece que es como importante hacerse como hacer una distinción, ¿no? Que uno tiende como a asimilar el tema de la identidad con el tema de la pertenencia. La identidad suele estar más relacionada con el lugar de donde uno viene. O sea, yo sé de dónde vengo, yo lo tengo clarísimo. O sea, es algo de lo que uno no se puede desembarazar, no puedes prescindir de eso que es tu origen, que conforma buena parte de tu identidad. Pero uno puede elegir a dónde pertenece. O sea, la pertenencia sí es algo que uno se puede construir, o que uno puede, digamos, elegir. Yo sé de dónde vengo, pero no sé a dónde pertenezco. A estas alturas todavía no lo sé. No sé si voy a contestarme esa pregunta alguna vez. Entonces creo que en la indagación que hacen estos textos de primera persona, y a lo mejor otros textos también de ficción, se me ocurre una novela que se llama Tiempo Muerto, que es sobre dos personajes que no viven en Colombia, sino que, pues nada, que viven en Estados Unidos y tienen toda una vida ligada a la academia de Estados Unidos, y un poco también se preguntan todo el tiempo por esa pertenencia. Entonces creo que es algo que siempre está presente en lo que escribo, pero que tiene que ver con esa indagación permanente, que es la búsqueda de dónde pertenezco, o sea, de dónde quiero ser, de dónde quiero, digamos, como eso, asimilarme.
y hay un diálogo, me recuerdo esta novela porque es muy sobre este tema, un diálogo entre un matrimonio que se está como desmoronando desde el capítulo 1, y hay un diálogo entre estos dos personajes, entre él y ella, en el que se están preguntando por eso, ¿no? Ella le critica a él que él está como nostálgico y melancólico y permanentemente está tratando de escribir una novela, y entonces sobre el lugar donde supuestamente pertenece, y ella le dice, pero ¿quién nace con la coordenada geográfica tatuada en la nuca? O sea, basta de buscar eso. Y él dice, pero claro, a ti todo lo que te remita a la patria te da urticaria y no sé qué. Dice, pues claro que sí, o sea, ¿qué es la patria? La patria es la calle que caminas todos los días, el cielo que miras cuando abres la ventana, la patria. Y él dice, bueno, yo me mudé muchas veces de barrio, o sea, ¿qué calle? ¿Qué cielo? Y ella me dice, bueno, la patria es eso que se muda contigo. Y es como que realmente uno puede construirse o identificar los elementos que te remiten al concepto patria como el concepto pertenencia. Y no necesariamente uno nace con eso tatuado en la nuca, de verdad. Entonces yo creo que eso, para contestar tu pregunta, en estos textos y en otros, hay toda una indagación, básicamente no de la identidad, pero sí del sentido de la pertenencia. Maravilla, muchas gracias, Margarita. Creo que la siguiente después de mí, bueno, Diana ya ha hecho apreciación, ¿no? Ana quería hacer la siguiente pregunta. Perdón, sí, voy. ¿No le tocaba a Diana? Pone aquí. Ay, no. No sé qué pasó, de repente se empezó a escuchar rarísimo. Es que no sé. La pregunta. Ana, interven tú porque Diana hizo su comentario antes, mientras estábamos intentando arreglar la técnica. Vale, sí. ¿Me escucháis bien? He sido yo la del ruido raro. Vale. Ok, ahora te escucho. Hola, Margarita. Nada, primero decirte que la verdad es que a mí me ha gustado un montón tu novela, me he sentido como muy parte de ella y la devoré como Diana también en 3-4 días. Y pues nada, quería preguntarte que nos hemos fijado que en distintas historias muestras los nombres propios como de formas distintas. Entonces me gustaría preguntarte qué criterios utilizas para que en algunos casos mostrar solo la inicial y en otros los nombres los nombres completos. ¿Sería una forma de jugar con la ficción y la realidad? Mira, yo te mentiría si te doy una respuesta muy elaborada. Es algo que me preguntaron varias veces también. Es una locura porque yo no me di cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que esos textos de primera persona son textos que fueron escritos a lo largo de muchos años, no sé, 8 o 10 años. Porque eran textos que yo vivía de eso, digamos. A mí me encargaban un texto y yo escribía y lo mandaba a una revista, en general la misma, una de Brasil, que se llama la revista Piauí, y entonces yo los escribía y los mandaba. Entonces después cuando se hace la colección de estos textos, yo hago como una revisión, pero tampoco es que es una revisión muy detallada. Entonces no me doy cuenta de este tipo de cosas que ahora me señalan, tipo, pero a veces nominas a la persona, a veces le pones la inicial y un punto, ¿eso qué quiere decir? Yo me acuerdo que al principio, cuando yo empecé a escribir, a mí me gustaba la idea de no darle nombre, sobre todo a los espacios, pero tampoco a las personas. Porque, un poco por esto que venimos hablando, ¿no? Porque no tenía como muy claro, tenía muy claro que había una búsqueda de algo, pero a la que nadie había llegado todavía. O sea, finalmente uno quién es, dónde está parado, eso no importa tanto, digamos, como que en mi cabeza yo me decía, los nombres no importan. Y entonces tendía a no ponerles los nombres, sino las iniciales. Bueno, de hecho, creo que la mayoría de mis libros de ficción, los personajes no tienen nombre. Las protagonistas seguro no tienen nombre. Hay uno que sí, pero bueno, es como que me interesaba esto de no nominar. Después se ve que se me pasó, porque es como que en otros artículos sí están los nombres y bueno, me lo han mencionado, como te digo, pero, podría ya a estas alturas inventarme una respuesta un poco más elaborada y academicista, pero no la tengo. La verdad es que se me olvidó en el camino que me importaba no nominar
los lugares y a las personas. Y empecé a nominarlos. Entonces me dejé llevar. Vale, perfecto, gracias. Perdón, querría decirte otra cosa mucho más. No, está perfecto. No sé si quieres escucharla, porque el otro día lo estuvimos discutiendo mucho. No sé si quieres escuchar la versión nuestra, ¿no? De la opinión de por qué en algunos relatos tenías solo las iniciales. Sí, la robo y la próxima vez que me lo pregunten contesto eso. Bueno, estuvieron sobre todo Ana y María Lindo estuvieron discutiendo sobre este tema, ¿no? Y bueno, claro, la pregunta la hizo Ana y bueno, no sé si María quiere decirlo, no sé si puede hablar, María Lindo, y decir cuál era su teoría sobre las iniciales y los nombres completos. Hola, es que yo no sé si me funciona el micro porque suelo tener problemas. ¿Sí? Vale. Sí. No, recuerdo, es verdad, que hablábamos, yo tenía la teoría, sobre todo el segundo capítulo creo que era el segundo, ¿no? El de los hombres y que nombras tantos hombres, que eras una rebelde feminista y que actuabas así como los chicos que empiezan a contar así, pues he estado con una rubia, una fulana, tal, como sin importancia de quién es esa persona y como un poco así que rebeldía feminista, ¿no? De ni siquiera nombrar a los hombres. Pero claro, luego seguí leyendo y vi que no era solo eso, ¿no? Hay más nombres que también utilizas a veces y otras que no. Entonces, bueno, esa era un poco mi teoría de ese capítulo, que yo en mi mundo pues lo disfruté así mucho, la verdad. Así que da igual que no haya otra explicación, vamos. Quédate con ella que es mejor, es mucho mejor. Me encanta esa explicación. No, puede ser, ese capítulo justo puede ser, que no importen. De hecho, hay una frase que recuerdo que la quería colar en cualquier parte de ese texto y que está ahí, es como que los hombres no importan tanto, y creo que se la dice la madre a ella, como que da igual, no importan tanto los hombres, importa la experiencia, lo que te pase, no sé. Sí. Pero en sí los hombres no. Yo lo vi como una valentía y bueno, lo sigo pensando, aunque hubiera nombres, lo sigo pensando. Gracias, Margarita. No, gracias a ti. Muchas gracias. Creo que ahora la siguiente que va a intervenir va a ser Elena. Hola Margarita, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? Quiero verle la cara a Elena, pero no siempre. A ver, habla. Hola. Ay, ya te veo, listo. Muchas gracias por estar también aquí. Y mi pregunta también surge un poco de la conversación que tuvimos el otro día nosotras. Y habíamos reflexionado un poco sobre la persona que escribe y sobre cómo nos sentimos, como había dicho María antes, también apeladas, como directamente con nosotras mismas, pero también a veces nos cuestionamos si cuando escribes tienes la intención de hablar, no sé si esto se piensa tanto, pero si tienes una intención de hablar directamente con el otro yo o con un conjunto, un colectivo, que sería como un nosotras o un ustedes o un conjunto, o directamente a un tú que lees, ¿no? Sí, bueno, es una buena pregunta porque esta es otra de mis máximas, que suelo repetir en charlas y eso, pero que la creo realmente. Y es que mi intención, y además no solamente lo digo como escritora, sino como lectora, yo estoy buscando siempre esta sensación. Y es que, que la primera persona del singular tenga la vocación de ser primera persona del plural. O sea, yo te puedo arrancar escribiendo desde un yo, pero mi vocación, mi objetivo es que ese yo se lea como nosotros, nosotras en este caso. O sea, que necesito que, digamos, que si bien un texto puede partir perfectamente de una experiencia individual, no se puede agotar en ella. Me parece un fracaso
si el texto se agota en la experiencia individual. O sea, me interesa mucho más que ese texto se abra hacia lo colectivo, se abra hacia una experiencia compartida, conjunta, y que uno, bueno, un poco lo que han venido diciendo ustedes, que es genial, y es que uno se sienta parte de eso que te están contando. O sea, no es como voyeurismo o exhibicionismo de alguien que te muestra cómo es y lo que hace, sino que te cuentas cosas que definitivamente te convocan y te hacen partícipe. Entonces, sí, o sea, mi intención siempre es que partir de una primera persona del singular, pero llegar a una primera persona del plural. Eso sin duda. Y no recuerdo la otra parte de la pregunta, que tenía dos partes, ¿no? Sí, no, era un poco esto que si se piensa, o sea, si lo piensas también antes a la hora de escribir, si estás pensando en a quién escribes, si escribes a yo, a otro yo, o a un conjunto de personas que al final también son muchos yoes. Claro, sí, no, sí, pienso en ese sentido, no pienso nunca en especificidades, o sea, nunca digo, bueno, este va a ser un texto escrito para mujeres entre los 25 y los 40 años, o sea, jamás, porque no sé tampoco cómo se hace eso, o sea, es más como una cosa, insisto, como de vocación, como que yo quiero como abrazar esa persona gramatical y dejar de lado la que me trajo hasta el momento de empezar a escribir, que es eso, el yo. Pero porque me parece que eso es lo valioso de la literatura también, es que sea abarcativa, que no sea una cosa que distante y ajena, o sea, me interesa la cercanía con las cosas que leo y con las cosas que escribo. Y también es cierto que sobre todo cuando uno escribe este tipo de textos como los de primera persona, que definitivamente parten de la experiencia y están muy ligados a los entornos próximos y cosas que claramente, o sea, te pasan o te pasaron, sobre todo en estos textos, yo creo que tiene que existir esa vocación. Pero iba a decir algo más. Esperen que ya me va a caer la idea, porque iba a decir algo más con respecto a esto. Ya, que en estos textos, cuando uno empieza como de un yo, hay otra cosa que se produce, que es como casi esotérica, digo yo, y es que hay como una división de yos, o sea, la primera persona es como que se multiplica, y una de esas es, digamos, el mismo yo propio del autor, que empieza como con una pugna, ¿no? Como un conflicto, y es que hay uno que quiere escribirse, que necesita escribirse y por lo tanto mostrarse y exhibirse, y hay otro que quiere esconderse, porque a nadie le gusta, digamos, hay una parte de uno que no quiere, digamos, como rasgarse las vestiduras y mostrarse, hay como un pudor ahí. Entonces, en el conflicto que se produce entre el yo que se quiere mostrar y el yo que se quiere esconder, también surge una persona gramatical rara, como interesante, que tiene que ver con la primera pregunta sobre esto de si era lo que me decía María, que si era algo como verdadero, ¿cierto? Y bueno, finalmente es una construcción, un personaje que es el resultado de ese conflicto, de esa pugna, ¿no? De un yo que quiere esconderse y otro que quiere mostrarse, y finalmente la otra instancia, que es un yo que quiere escalar a una pluralidad. No sé si sonó muy gaseoso, pero... No, me ha quedado muy claro, sí. Muchas gracias. Gracias a las dos. Yo voy tomando aquí notitas. Nos estás dejando muchos titulares. Valentina es la siguiente que va a intervenir. Sí, hola Margarita, gracias por estar aquí. Te quería decir que me ha gustado mucho tu libro y uno de los textos que más me gustó fue el de las mudanzas, y qué alegre ver que tenés tu biblioteca y hay otros tuyos. Sí, finalmente. Por fin se te dio. Mis preguntas siento que ya como que se volvieron un poco repetitivas, pero igual pues la voy a hacer. Y es que mientras leía, yo no sé si son ideas mías, pero yo sentía
en tu forma de escribir que había como cierta forma de realismo mágico. No sé si yo me lo imaginé, pero yo sentí que yo leía algo de realismo mágico ahí. Y pues te quería preguntar si en efecto vos escribís con esa intención o simplemente si así los interpreté yo. Y si tal vez hay algunos autores, pero ya dijiste como que no te gusta mencionar autores que tal vez te influyeron en lo del realismo mágico. Bueno, no es mi intención, no es mi intención para nada. De hecho, en Colombia los autores jóvenes tratamos como de desligarnos casi del realismo mágico, pero yo creo que eso es imposible. Es como que uno ya lo chupó en el líquido amniótico, es una cosa que te viene, y también tiene que ver, bueno, de eso, con la geografía y del lugar del que provenimos finalmente. Y creo que está dado, digamos, no es algo que uno tenga ni siquiera que hacer demasiado esfuerzo, y más bien lo que uno hace, insisto, es como el esfuerzo contrario, es tratar, digamos, de ser lo más distante posible de eso, un poco por por un prejuicio que no tiene mucho asidero, porque si algo dio Colombia al mundo, digamos, fue eso, y no deberíamos tratar de, digamos, como de renegarlo. Hay un escritor en Colombia que es amigo, que me cae muy bien y es muy gracioso, Ricardo Silva, y él dice que donde uno va, publicas un libro en tal lugar y vas y lo primero que te preguntan es sobre García Márquez, ¿no? Y él dice que él tiene una respuesta que me encanta, y él dice que para él es como un abuelo prócer, es como alguien que uno no puede negar su importancia y por supuesto su afecto, porque ¿quién no quiere un abuelo? O sea, es muy cruel alguien que no quiere un abuelo. Pero además de todo es un abuelo que fue prócer. Entonces tienes que, digamos, como que tratar de conciliar el afecto y la admiración y el respeto infinito que uno quiere, pero nadie quiere parecerse a su abuelo prócer, ¿no? Entonces es como que eso, todo el tiempo estamos como tratando de... Pero bueno, puede ser que sí, que haya algo de eso, porque es como decirte que pues yo llevo, no sé, casi 20 años por fuera de Colombia, 15 años viviendo en Argentina, y todavía tengo un acento que, no sé decir, sí, ahora hablo un poco más como argentina, pero cada tanto se me sale una palabra o alguna cosa, o una tonada cartagenera, y es como decir, no, yo no hablo, por supuesto que siempre la voy a tener, ¿no? Es como, es que nada, está dado un poco una vez más por el origen. Y a raíz de eso se me hizo otra pregunta, que era, por cómo yo leí el lenguaje con muchas metáforas y con esta idea que es mi sello de realismo mágico, me confundí un poco, porque cuando yo entré al libro yo pensé que era así puro no ficción autobiográfica, y leer este lenguaje así fue como, ok, sí podrían ser todos estos cuentos reales, pero tiene algo como ficcionalizado este lenguaje, y entonces me confundí un poco de si es real o no, pero también ya contaste que es una construcción, entonces pues... Sí, bueno, es una construcción, porque en realidad todo es una construcción. También la no ficción más seca, menos metafórica, lo que sea, también es una construcción. O sea, no hay nada que sea, insisto, un calco del mundo, ni de la vida, ni de nada. Uno lo que hace es como tomar elecciones más bien estéticas o formales, pero en el fondo estamos hablando de cosas que nos pasaron, de cosas que nos pasan. O sea, si yo tengo que ubicar en una estantería, primera persona lo pongo sin duda en libros de no ficción, sin restarle que es un libro que está profundamente atravesado por mi escritura, que es claramente una escritura que necesita de los recursos de la ficción para que, digamos, todo eso que cuento, por lo menos para mí, sea algo mucho más digerible y atractivo. Sí, lo que uno hace es como que se roba recursos de la ficción para contar historias que son reales, con todas las comillas que pueda tener. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, pues ahora creo que va a intervenir Alba con su pregunta. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, hola Margarita. Yo quería preguntarte, porque tengo curiosidad por la selección de los relatos, porque ya has comentado que bueno, son escogidos de relatos que has escrito a lo largo de muchos años
y obviamente se ve una unidad entre ellos y se ve una constancia, ¿no? Ninguno resalta porque no pegue en el conjunto del libro, pero me preguntaba con qué criterios se han escogido, si ha sido por apego o más bien por la temática, por el tono, y si te has dejado alguno fuera que te hubiera gustado meter y no ha cabido. Bueno, sí, me dejé mucho fuera porque fueron como muchos años escribiendo este tipo de textos y finalmente había que hacer como una selección acotada y yo traté de, digamos, creo que el primero que se le ocurrió esto fue un editor de una editorial en Colombia que se llama Laguna, y él un poco como que seguía lo que yo escribí y me decía, ¿nunca pensaste hacer un libro con estos textos? Y yo le dije, no, para nada, ya están escritos, ya cobré por ellos, ya déjalos tranquilos. Pero entonces como que me quedó sonando la idea en la cabeza y empecé como a ver que esto es, de verdad que parece como un chiste, pero no, o sea, cuando empecé a revisar estos textos, fue como un descubrimiento, fue como darme cuenta que llevaba años hablando de lo mismo. O sea, que a mí no importaba si me encargaban un texto sobre dar la teta o sobre un territorio que me resultara ambivalente o sobre mis obsesiones o sobre lo que sea, yo terminaba colando en ese texto mis temas, mis temitas, digamos, mis temas habituales. Y digo, bueno, ok, entonces quiere decir que esta no es la neura de esta mañana, es que llevo 10 años con las mismas neuras. O sea, entonces fue un descubrimiento incluso para mí. Yo dije, wow, acá hay una unidad, pero por eso, porque a mí hay algo que me gusta mucho también y es cuando me dan un marco para escribir. Eso me parece un regalazo de un editor. O sea, por eso me gustaba hacer estos textos porque me los encargaban. O sea, me decían, bueno, ¿sabes que vamos a tener una edición dedicada a territorio? Yo decía, mierda, territorio, como una cosa súper amplia, súper ambigua, ¿por dónde meto eso? Pero entonces, claro, ese súper marco me permitía a mí hacer como restringir un poco mi mirada y decir, bueno, acoto el tema a esto, un territorio, ¿qué me pasa con los territorios? Bueno, el territorio más cercano que tengo es el mar. Pues entonces, bueno, hablo del mar, ¿qué me pasa con el mar? Entonces casi como una sesión de terapia, era como decir, bueno, vamos a acotar este gran tema en lo que a mí realmente me preocupa. Entonces, cuando hice la selección, no fue difícil, porque por esto que te digo, porque fue como un descubrimiento, fue darme cuenta de que más allá de cuál fuera la premisa de escritura, yo terminaba hablando de lo mismo, o sea, hablando de lo que me preocupa una vez más, de la pertenencia, de qué estoy buscando, qué tipo de mujer soy, qué tipo de mujer quiero ser, qué me pasa con las feministas, qué me pasa con la maternidad, todas estas cosas que tienen que ver un poco con un descubrir de la persona, si se quiere. Entonces ese fue, digamos, el proceso de selección. Gracias. Margarita, a raíz de la pregunta que te ha hecho Alba, tenía aquí apuntado un tema, y es que me gustaría saber cómo fue el contacto con la editorial que te ha publicado en España, con Tránsito. Y bueno, porque entiendo que este libro ya se publicó antes, me imagino que la primera vez en Colombia, sé que también se ha publicado en Argentina, no sé, ahora nos cuentas un poco en qué editoriales se ha publicado y si ha habido alguna modificación de unas a otras. Y luego nos interesa saber, o me interesa saber, cómo fue el contacto con Sol Salama y con Tránsito y qué acogida ha tenido en España, cuándo ha sido por allí. Bueno, la verdad que la primera vez que se publicó fue en Perú, en una editorial. La idea fue de otra editorial pobre y al final salió primero en Perú, pero una versión más chiquita, le faltaban textos. Igual la primera edición de Colombia, ahora ya va para la tercera, pero la primera era menos textos. Sacaron una segunda edición ampliada que ya era con Residencia, que fue el último, y dos más que también son más recientes. Y con Tránsito fue la edición completa, ya porque salió creo que tercera, y ya va 4 ediciones. La verdad que ha sido impresionante lo que ha hecho Tránsito y la acogida que ha tenido. Por supuesto que yo sé que es un alcance de una editorial independiente que me encanta, además, que me parece buenísima el trabajo que hace, pero me impresiona. O sea, no sé si tengo un libro con 4 ediciones, creo que es solo ella la que lo consiguió, Sol, y la verdad que es increíble.
Y el contacto fue a través de, no, fue muy convencional. Yo tenía una agente y ella se acercó y preguntó por mí, me había visto que el libro estaba circulando y bueno, le hizo el contacto y se dio. Fue así, digamos, al principio, pero después yo sí fui a España, a Madrid, a presentarlo y ahí ya es como que, bueno, está en mi corazón para siempre. Es una editora maravillosa, es alguien, o sea, recomiendo mucho su editorial porque sé además el esfuerzo que hay detrás y el compromiso y el amor que le pone a todos sus libros, y es difícil uno encontrarse con ese tipo de personas que se toman el trabajo tan, digamos, tan en serio en el sentido emocional, digamos, más allá del negocio. Ella publica libros que le gustan, o sea, es una de esas raras Avis que publica libros que le gustan, no solo libros que le convienen. Y creo que por eso justamente le va bien, ¿no? Como cuando es tan coherente el deseo de uno con lo que hace, te va bien, es así. Sí, de hecho, nosotras es el segundo libro de Tránsito que leemos y cada vez que miramos el catálogo, aunque es pequeñito, es una pasada. Y bueno, nos encantaría también, estamos en contacto con ella, nos encantaría un día hablar con Sol y que nos cuente su trabajo, porque como tú dices, se ve que hay mucho amor detrás. Y la van a amar porque es genial, es una de esas, como gente que te transmite entusiasmo por los libros, por la lectura, por todo. Bueno, en las intervenciones ya de las chicas ya han terminado, pero hay algunas que no habían pensado en una pregunta, que habían dejado un poco abierto, así luego querían hacer algún comentario. Entonces ahora, si alguna quiere comentar o repreguntar o hacer algún comentario, valoración, lo que sea, pues lo decís. Podéis levantar la opción esta, ya que no estamos grabando, por lo menos podemos utilizar la opción de levantar la mano. Si alguien quiere hacer algún comentario, y mientras las chicas piensan en algún comentario, yo tengo aquí apuntado otra pregunta que me interesa mucho. Bueno, como estamos así un poco en el salón de casa off the record, lo primero, te quiero dar recuerdos de Alan Pausch, que está viviendo acá en Berlín. y es mi profesor de escritura ahora, de clínica de escritura. Ay, por favor, es como que te das cosas de pintura Miguel Ángel. Y estoy estoy muy contenta con la clínica, y un día hablando del club y hablando de las lecturas, me dijo, ay, por favor, si hablas con Margarita, dale recuerdos que cuando... Ay, sí, que igualmente, un beso grande de mi parte. Pues sí, mire. Y hablando de la escritura, me gustaría saber cómo es tu dinámica de escritura, tu rutina, si es que la tienes, porque a mí me parece, obviamente, desde el punto de vista de una persona que escribe de forma súper puntual y como hobby, lo que me parece más difícil es encontrar realmente una estructura, una rutina, y me gustaría saber cómo te planteas tú o hasta que tienes un proyecto, si solo escribes cuando claramente tienes un proyecto de escritura, o si siempre hay cuadernos, si siempre hay como cositas abiertas, no sé, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, primero aclarar que nunca es un hobby la escritura, nunca la tomes como hobby, porque si te pasa que la quieres como hobby, para mí no vale, o sea, es como... No sé, yo creo que si uno se dedica a esto tienes que entregarte y es lo que haces. Yo incluso cuando, o sea, ahora sí, yo vivo un poco de esto, o sea, de escribir artículos o dar talleres, todo lo que uno medio que se va armando una cosa relacionada con lo que haces para que no sea tan duro, no sé, la subsistencia. Pero incluso cuando no era así, igual te hablo de un momento, digamos, como muy distinto en mi vida, porque ahora es distinto, pero incluso cuando no era así, que yo podía armarme como una especie de estructura, de diferentes mecanismos de ingreso, yo escribía como si me pagaran. O sea, yo me levantaba, trataba, si tenía, sobre todo cuando tenía una idea, no era que me sentaba a escribir a ver qué salía, eso nunca me pasó. Pero sí, si tenía una idea y estaba... a mí me pasa que
perdón las digresiones, pero a mí me pasa que yo siento que yo escribo por necesidad, o sea, no necesidad económica, sino necesidad de no poder no escribir, de no poder no sacarme esto que necesito decir, que necesito poner en algún lado, y esa necesidad es la que me mueve, digamos, como esa pulsión. Entonces yo no puedo no escribir. De hecho, en estos días de cuarentena, que fueron muy difíciles al principio, yo tengo 2 hijos chiquitos, cuando, por supuesto que, digamos, en una circunstancia normal, ellos van al colegio, tienen sus actividades. Ahora, en esta situación, yo tenía que estar todo el tiempo cuidándolos, cosas que, digo, me encanta, no me quejo nada, me fascinan mis hijos, pero eso que hacía que no escribiera, o sea, yo no tenía un segundo para escribir, nunca la pasé peor. O sea, era como en esos momentos decía a todas mis amigas, les decía, líguense las trompas ya. O sea, no, es como que me parecía que era como, nunca me pasó, jamás. Y claro, porque no me sentía cercenada, porque yo tenía mi espacio pequeño de escritura, así fuera 1 hora diaria me sentaba a escribir. Entonces, lo que te quiero decir es que para mí no es que existe una rutina, sino que existe una necesidad. Yo necesito escribir. Y cuando eso no ocurre, la paso muy mal. Después, sí pasa que según el momento en el que estés, por ejemplo, si ahora estoy con una novela en la cabeza, entonces lo puedo escribir, pues puedo sacrificar el dormir por seguir avanzando y seguir metiéndole y todo, uno se pone como muy voraz con eso, pero sí está bueno establecerse. Hay un montón de escritores que te dan como tips. A mí no me funcionaron mucho nunca, pero sé que hay gente que sí, digamos, como armarse como pequeñas metas diarias, tipo a escribir todos los días 1000 caracteres mínimos. No te levantes hasta que son 1000 caracteres. Escribe 5000 mejor, pero si cumples con la meta de 1000, listo y tal. Y bueno, hacen esas cosas. Yo ahora realmente lo que me pasa es que trato de buscar cualquier momento que tengo para volcarlo en esto, lo cual tampoco me deja mucho tiempo para nada más, pero digamos, como claramente es una opción. Y no me acuerdo cuál era la otra parte. No, básicamente eso. Y si, ya lo has contestado, que si solo escribías cuando tenías esa idea o si abrías muchos cuadernos o mucho más por ejercitar, ¿no? Como más ejercitar. No, claro, o sea, sí, eso también. O sea, yo en general tengo una idea, o sea, yo siento que me voy a morir con ideas, que no voy a terminar de escribir todo lo que quiero. Pero creo que hay una relación para mí como directamente proporcional entre las ideas de escribir, para escribir y la insatisfacción, ¿no? Yo establezco una relación muy directa en eso. Yo soy muy insatisfecha. Yo soy alguien que padece de insatisfacción. Pero no solamente de índole personal, que también, pero digamos, no solamente eso, sino como que realmente siento que o sea, como que el mundo no está bueno, como que hay algo que me molesta y me incomoda permanentemente, y eso es lo que a mí me lleva a decir, perdón, sí, es una interrupción. ¿Qué pasa, mi amor? Oye, son cosas del directo. ¡Eli! Al final, ¿quién logró grabar algo? Yo, imposible. ¿Sí? Estoy grabando el audio, creo. Yo también. He conseguido grabar vídeo, estoy grabándolo, pero no te sé. Eso se aguarda. No te preocupes, eran tus niñas, ¿no? Y era la más chiquita, así que ese... Qué gracioso, se oía una risa súper... Ya. Sí, sí, bueno, básicamente ya habías contestado a mi pregunta. ¿Han levantado la mano un par de chicas? Perdón, te quería decir que sí, que algo que me sirve mucho a mí últimamente, sobre todo cuando no tengo tanto tiempo ni tanta libertad, ni como cuando antes yo era como la reina de mi vida, y entonces escribía cuando quería, pero ahora me sirve mucho tomar notas. Parece una pavada, pero es genial porque no te pierdes de nada. O sea, todo lo que te pasa lo consignas y después eso de algún modo mágico se transforma en algo. Qué bueno.
Gisela quería comentar y luego Monse también quería hacer un pequeño comentario. Tú córtanos, Margarita, o sea, dinos hasta aquí. No sé qué hora es, pero son como las 4:10. Okay. Perfecto. Vale, pues voy yo rápido. Cuando estaba respondiendo a la primera pregunta de María, no sé si lo he entendido mal, pero como que has dicho que a veces te autocensuras cuando escribes, porque una de las cosas que más nos ha sorprendido a todas es que, por ejemplo, ¿no? El relato de amar al padre, ¿no? Que es como el más chocante, pensamos que está escrito totalmente sin filtro, ¿no? Totalmente real, de manera, ¿no? Como tú la sientes. Y por eso me ha sorprendido, ¿no? Que decías que... No, Okay. no, yo dije que cuando hablaba en este tipo de situaciones, me autocensuro porque siempre termino repitiendo lo mismo. Okay. O sea, cuento la misma anécdota en todos los clubes de lectura y es un papelón porque estas cosas además quedan grabadas y entonces uno se ve como repitiendo lo mismo. Entonces, ahí va la autocensura. Pero en el papel, nunca. En el papel, de hecho, al contrario, todo lo contrario, porque para mí es el único lugar, de verdad, como que el único espacio en la vida en el que yo creo que no hay que ser mezquino. O sea, no puede caber la mezquindad en la literatura, en lo que uno intenta hacer como literatura. Si quieres ser mezquino en otros aspectos de tu vida, te lo respeto, pero en la literatura me parece que no da, porque no... Sí, sí. O sea, es el único espacio donde te puedes permitir esa absoluta libertad. Y eso que, sobre todo en este tipo de textos, que en mi caso son muchísimos, porque básicamente es lo que más hago, te enfrentas con un montón de problemas en la vida real, digamos. Un montón de situaciones en el entorno cercano que te dicen, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad de contar eso? Digo, bueno, yo no, en eso es como que no me limito porque no transo con mi oficio, o sea, yo soy re buena persona, pero después cuando escribo trato de no limitarme en eso, además tampoco es que esté escribiendo sobre asesinatos de nadie, pero sí hay algo que digamos que es como un poco de escrache, como se dice acá en Argentina, o como una revelación medio impúdica de una intimidad que no es individual, que es compartida. Y eso lo asumo. O sea, yo duré peleada con mi madre años por una novela. Y yo traté de explicárselo de muchas maneras y entiendo su sensibilidad. Y finalmente, esto no nada que ver con la pregunta, una vez más, perdón la digresión, pero un poco bien al caso. Y yo creo que finalmente esto se resolvió cuando mi madre me escuchó, que nunca jamás lo había hecho, pero fue porque llegó temprano, íbamos a almorzar y llegó a un festival en el que yo estaba y escuchó mi charla. Nunca jamás había escuchado ella nada de lo que yo dijera públicamente, ¿no? Y cuando nos sentamos a almorzar me dijo, ay, ¿sabes qué? Ahora ya entiendo lo que haces, o sea, ahora entiendo. Entonces, no, ni te preocupes, ya entendí. O sea, es como que hay una explicación, pero bueno, la gente que tampoco, no tiene por qué pedirle a la gente que no está relacionada, o sea, nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué aceptarlo y es perfectamente lícito que la gente se enoje. Lo que no me parece lícito es que uno trance, o sea, que uno ceda. Bueno, muchas gracias por tu respuesta tan sincera, creo que ha sido clarísima. Ahora creo que quiere hablar Monse. Hola Margarita. Sí, yo quería hacerte 3 comentarios. No son preguntas, son comentarios. El primero es que me encanta cómo describes la maternidad. Cuando dices, esto me encanta, esta frase que la has subrayado en el libro, que un hijo es como un terremoto, dices que una vez que llega nunca se va, ¿no? Y a mí eso me ha marcado mucho, me ha gustado mucho. Luego, el segundo comentario es que en el tema, lo que ha dicho Gisela ahora, que en el de amor al padre, consigues crear ese momento de incomodidad. O sea, yo me estaba leyendo el libro, estaba sola y tenía una incomodidad leyéndolo y notaba que ibas como sin filtro, ¿sabes? Entonces me ha gustado mucho, tenía que releerlo otra vez para ver qué has utilizado realmente para hacer sentir eso, ¿sabes? Porque al final yo estaba leyéndolo con mis amigas, también lo estaban leyendo ella y cuando terminé el capítulo
les hablé por WhatsApp, oye, niñas, ¿qué habéis entendido de este capítulo? Porque de verdad es que me chocó bastante. Y el tercero es en el capítulo en el que está la mujer esta que vive en una familia súper acomodada, súper rica, súper tal, y entonces hay un momento en el que cuentas que ella al principio iba buscando todo el glamour y como que le llamaba la atención todo lo ostentoso, y al final como que se enamoró de todo lo contrario. Y noto que yo, por ejemplo, ¿no? Y creo que también nos pasa a muchas aquí, hemos salido de nuestro país buscando algo que nos llamaba mucho la atención, pero que ahora realmente añoramos cosas que antes no veíamos, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, que me he sentido muy identificada con muchas cosas y que me has llegado en muchos momentos, y en otros me has hecho sentir incómoda. Pero ya, enhorabuena. Bueno, buenísimo, porque muchas cosas te pasan con un solo libro, una ganga, una oferta. Eso, te doy mucha por... Totalmente, ya está. Y yo ya acabo. Gracias. Vale, pues yo creo que no sé si, chicas, si tenéis algún comentario, alguna intervención más. Parece no. Yo voy a abusar y voy a hacer una última pregunta, y es que me interesa mucho sobre el lenguaje. Como tú estás viviendo desde hace tiempo en Argentina, me imagino o me figuro, porque yo no he leído, ahora tengo ganas de leer otros textos tuyos, pero Primera Persona ha sido lo primero que he leído de ti, y me gustaría saber si tú sientes que tu lenguaje, que tus colombianismos, que lo mismo al inicio tenías, luego han desaparecido de forma natural porque estás socializando en otro español, ¿no? En el español de otro lugar. Me interesa mucho porque yo misma a veces cuando escribo me doy cuenta que hay una época en la que utilizo una serie de expresiones o de palabras, y que ahora que estoy viviendo en el extranjero a veces hago incluso traducciones del alemán, que digo, pero si esto yo no lo diría nunca así en español. Entonces me interesa como ver esa evolución, incluso los términos. Y a veces dices, este término es puramente colombiano, puramente argentino, lo voy a escribir o no, o lo voy a intentar como neutralizar. Es tremendo eso, porque es una gran pregunta. Cada vez se hace como más, al mismo tiempo cada vez se hace más natural y cada vez se hace más difícil también. Porque al principio, cuando yo empecé a publicar en Argentina, eso pasa también, que yo empecé a escribir allá, pero a publicar acá. Entonces, al principio tuve una resistencia grande con los editores. Mi primer libro lo tuvieron 2 editores. Uno de los editores lo quiso, el otro no. Y el que no lo quiso decía, a mí me gusta lo que pasa, me gustan los personajes, pero no tengo idea en qué hablan. Hablan raro, hablan híbrido, es como que a veces... Y yo tenía como ya un tiempo de vivir acá, y yo decía, es que, bueno, hablan así, ¿no? No me gustaba como forzar que hablaran de otra manera, porque me salía naturalmente escribirlo así. Después es cierto que cada vez fui como más consciente del tema del lenguaje, entonces traté un poco de darle un sentido a por qué hablaban así. Yo no, en general, trato de no modificar, digamos, el lenguaje. También es, bueno, hay una historia muy buena. Yo cuando llegué acá iba a un taller, fui a un taller que es el taller de Liliana Hecker, una escritora de acá, y a ese mismo taller íbamos un grupo un grupo divino. Entre ellos estaba una escritora que es muy conocida ya, que es una gran amiga mía también, que es Samantha Schweblin. Y yo me acuerdo que Samantha, cuando íbamos al taller de Lili, sigue escribiendo raro en términos de lenguaje, Samantha, pero en ese momento estaba como sacada, y entonces, por ejemplo, ponía, el niño se puso un calcetín, y Liliana decía, pero Samantha, nadie habla de calcetín, o sea, parece una traducción, ¿no? O sea, y ella me decía, él habla en calcetín, él habla así, él dice calcetín, porque este es mi personaje, y yo le construyo, digamos, como un entorno y un universo en el que sea lícito decir calcetín. Él dice calcetín, punto. Y nunca lo modificó, y sus personajes hablan un poco en neutro, pero siempre, no es porque se mudó ni nada, siempre quiso y eligió ese lenguaje para sus personajes. Entonces, yo ahí, digamos, a partir de ese momento y después a lo largo de
de la vida escribiendo, creo que aprendí esa lección. Si uno, no hay un personaje que hable mal, hay entornos que no están bien como construidos como para justificar que ese personaje habla así. Entonces uno tiene como que tratar de hacerle un colchón al lenguaje también, o sea, justificar por qué tus personajes no solamente hablan de esa manera, sino se mueven de esa manera, caminan así, hacen cosas que en un mundo, digamos, si los sacas al mundo real puede que se desmoronen, pero en el universo que conseguiste construirles, digamos, un universo lo suficientemente sólido como para que sea verosímil que esa gente habla así, híbrido o raro. Yo ahora por ejemplo, estoy con una novela, pero la protagonista vive en Argentina, pero es de otro país. Entonces ella hace concesiones. De hecho, hay un momento en que dice, un personaje le dice, tipo, bueno, pero aprende a hablar, no se dice tal, sino tal. Entonces ella hace todo un párrafo de decir, ok, listo, yo digo, no sé, piscina y no pileta, vereda y no acera, el cachofa y no el caucil, habas y no habichuela, no sé qué tal. Entonces como tratar de un poco de revelar el procedimiento, o sea, es alguien que habla así, acostúmbrate, digamos, un modo de decirlo. Esto es un tema, el lenguaje. Yo tengo un tema ahí porque es como un rasgo bien, también como de mis libros, y siempre hay quien llama la atención sobre eso, que el trabajo que hace con el lenguaje, el trabajo es que un poco lo revelo. Sí. Sí, porque incluso creo que se nota ahora mismo, no sabría decir concreto, pero creo que en algunos de los textos de primera persona, por ejemplo, de los que hablas más de la infancia, o bueno, esto que no hemos comentado del colegio, sobre todas estas clases de educación sexual, que no se podía llamar así, pero bueno, ahí como que sentía mucho más por las expresiones, las palabras, como puramente colombiano, y luego había otros textos más recientes que me parecía que tenía como más un deje argentino, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, sí. Bueno, pues ya para terminar, a todas las autoras que participan con nosotras en La Maloca, les pedimos, como nosotras leemos autoras en el club, obviamente fuera también leemos algún escritor, queremos, si nos recomendaras alguna escritora, alguna novela o texto que te haya gustado recientemente, o así para apuntarlo nosotras, porque siempre nos solemos nutrir de recomendaciones de las autoras que leemos, así como una cadena. Tengo un montón, ese es un tema, pero bueno, te doy tres, puede ser tres que me parecen, pero así brillantes, o sea, como una constelación de escritoras brillantes. Bueno, una ya es como ya muy conocida, que es Mariana Enríquez, y su último libro, ¿no? Que es maravilloso, que se llama Nuestra parte de noche. Me gusta mucho Carolina Sanín, colombiana. El libro que más me gusta de ella es uno que se llama Somos luces abismales, pero también hay una novela muy linda que se llama Los niños. Y hay otra colombiana que se llama Pilar Quintana, que escribió una novela brillante que se llama La perra, muy cortita y muy, muy maravillosa, esa novela. ¿Sabes si están las dos últimas que has nombrado, sabes si están editadas en España o La primera está editada en España, sí. Okay. Y Somos luces abismales, de verdad que no sé. Lo buscamos. Pero La perra seguro, porque además le fue muy bien, porque la verdad es maravillosa, una novela, yo creo que una de las pocas novelas perfectas así, contemporáneas, es genial. Qué bueno, muchísimas gracias, pues nos quedamos con esas tres recomendaciones. Y ya que lo has mencionado, si nos puedes o nos quieres contar algo de lo que estás trabajando ahora. Si bueno, se puede, no lo sé si se puede. Estoy como muy en una fase muy cruda, pero en ese momento en que estás entusiasmado, ¿no? Entonces no puedes, aunque no quieras, hablar de eso. Es una novela corta, sí, relativamente corta, sobre un poco también como sobre el tema de la maternidad, sí, no estas como, bueno, la maternidad, pero sí creo que tiene que ver. Si me apuran mucho y me dicen, ¿de qué se trata? Es un poco sobre ese tema. Sobre tantos otros, pero un poco es eso.
Y bueno, estoy ahí, estoy en ese momento de entusiasmo que siempre hay, como para que, no sé, al cabo de un mes esté en el momento de que esto es una porquería y así. Pero bueno, por ahora estoy entusiasmada. Qué bien, pues bueno, esperamos que salga con éxito a las librerías y bueno, pues millones de gracias de verdad por participar en nuestra Maloca.